Aviones de combate. 1900-1945. Nuevos aviones, nuevas armas, nuevas fronteras. El 9 de julio de 1943 los aliados comenzaron los asaltos aerotransportados con aviones Albert Marle 41 sobre Sicilia y Cerdeña. Las primeras horas de las operaciones fueron un auténtico caos debido a la falta de coordinación de las tropas. El día 19, mientras Mussolini y Hitler mantenían una reunión en el norte de Italia, los aviones aliados emprendieron el primero de los bombardeos sobre Roma. Una semana más tarde, el dictador italiano fue depuesto por el Consejo Fascista y arrestado. El almirante Pietro Badoglio se hizo cargo del gobierno, que buscó inmediatamente negociar la paz con los aliados, aunque las tropas alemanas ocupaban la mitad del país. Los aviones británicos y americanos continuaban sin cesar sus misiones sobre territorio alemán. Hamburgo se vio sometida a bombardeos masivos durante varias noches, lo que provocó el incendio de toda la ciudad y la muerte de más de 60.000 personas. Desde el comienzo de la guerra, la necesidad de combustible ocasionó que las refinerías alemanas y las de los países ocupados incrementaran notablemente su producción. En 1943, el Tercer Reich contaba con 8 millones de toneladas en total, incluyendo las procedentes de las zonas petrolíferas de Rumanía y Hungría. Los primeros atisbos de interés aliado por los objetivos de la industria del combustible alemana se pusieron de manifiesto en junio de 1942 con el ataque de 13 aparatos B-24 Liberator a las refinerías de petróleo de Ploiești en Rumanía. El 1 de agosto de 1943 se puso en marcha la operación Tidal Wave, preparada nuevamente contra las refinerías de Ploiești, con el fin de estrangular definitivamente el suministro de petróleo a las tropas nazis del frente oriental. El plan contaba con el visto bueno del presidente Roosevelt y consistía en realizar una serie de bombardeos a baja altura para cortar la yugular al Tercer Reich de Hitler. Los aliados construyeron en el desierto del norte de África una réplica de la refinería y estuvieron ensayando meticulosamente todos los aspectos de la operación, que para algunos mandos resultaba muy arriesgada, dados los antecedentes que existían y el aumento de los refuerzos alemanes que se habían concentrado en las instalaciones. Finalizada esta etapa, 178 B-24 Liberator con base en Bengasi, Libia, despegaron en 5 escuadrillas. La operación comenzó con grandes dificultades, ya que uno de los aviones se estrelló al despegar y sobrevolando Grecia el aparato guía sufrió una avería y se precipitó al mar. Un segundo avión que debía desempeñar esa función trató de cerciorarse de si había supervivientes y durante la maniobra de aproximación al lugar del accidente perdió parte de un ala, obligándole a regresar a la base de partida. Así pues, los pilotos de los B-24 se encontraron sin un jefe de ruta y bajo órdenes de no comunicarse por radio, lo que ocasionó un gran retraso en localizar y alcanzar el objetivo. Las tropas alemanas que custodiaban las refinerías habían ordenado colocar alrededor de las mismas miles de generadores de espeso humo negro que hacían prácticamente invisible desde el aire su situación. Los aviones americanos lanzaron sus bombas desordenadamente, soportando una lluvia incesante de las baterías germanas y el ataque de los cazas enemigos. 54 de ellos fueron derribados por el fuego antiaéreo alemán y 55 sufrieron graves averías. De los 90 aviones que consiguieron regresar a la base de Bengasi, tan solo 30 de ellos se encontraban en condiciones de volar.
La operación resultó un fracaso, puesto que las refinerías rumanas mantuvieron su producción. El 17 de agosto de 1943, las fábricas de cohetes V1 y V2 de Peenemünde fueron atacadas por 600 bombarderos británicos, mientras que otros 250 americanos destruyeron las instalaciones de rodamiento en Schweinfurt y Regensburg. Estas incursiones provocaron la pérdida de 90 aviones, aunque consiguieron paralizar la fabricación de las armas más mortíferas con las que contaba el Tercer Reich. En el frente del Pacífico se continuaba con la ocupación de los puntos estratégicos japoneses. El aeropuerto de Munda, en Nueva Georgia, Lae y Salamaua, en Papúa Nueva Guinea, fueron conquistados en los primeros días de septiembre de 1943. En octubre, los B-17 americanos lanzaron un segundo ataque sobre las fábricas de rodamiento de Schweinfurt. Las pérdidas tan enormes de aviones provocaron que se suspendieran las operaciones hasta conseguir que los bombarderos fuesen escoltados por cazas. Durante los últimos días del mes de noviembre se reunieron en El Cairo Churchill, Roosevelt y el líder chino Chiang Kai-shek para analizar la situación en Extremo Oriente y el Pacífico. Más tarde, en Teherán, los dos mandatarios occidentales y Stalin discutieron la apertura de un nuevo frente europeo. Tras los intensos bombardeos a que fueron sometidas las fábricas alemanas durante el año 1943, a principios de 1944 volvieron a emprender su actividad con tenacidad teutónica, llegando en poco tiempo a duplicar sus líneas de producción. La construcción de armamento, y sobre todo de aviones, creció espectacularmente, alcanzando el objetivo de terminar un avión preparado para el combate cada 15 minutos. Uno de los modelos de bombardero pesado que más modificaciones sufrió fue el Heinkel 177 Greif. En el otoño de 1943, la Luftwaffe puso grandes esperanzas en las posibilidades de este cuatrimotor con motores acoplados de 2 en 2. Con una envergadura de 32 metros y una velocidad de 250 nudos, tocaba un techo de servicio de 26.000 pies. Su armamento estaba compuesto por 3 ametralladoras y 2 cañones y una capacidad de carga de 6.000 kilos de explosivos. Aunque había entrado en combate en 1942 en misiones sobre Inglaterra, el HE-177 sufrió varias reformas que le llevaron a poder actuar plenamente a finales de 1943 en los frentes soviéticos y en el Mediterráneo. Fue el único cuatrimotor diseñado por los alemanes para realizar bombardeos estratégicos. Sus 4 motores unidos le proporcionaban la imagen de bimotor, pero ocasionaron graves problemas al incendiarse con facilidad. Hitler y su maquinaria militar habían requisado todo el potencial humano e industrial de los 12 países invadidos, y los mandos aliados, conscientes del gran peligro que representaba este poderío industrial, consideraron como objetivo prioritario la destrucción de todo el entramado de producción de material de guerra que existía en ellos. En principio, el objetivo era hundir la economía del Tercer Reich y eliminar su capacidad armamentística en el menor tiempo posible, con la esperanza de que ello provocara la rendición del dictador alemán. Pero nada había más lejos en la mente de Hitler. En los primeros meses de 1944, los Avro Lancaster
llegaron al corazón del Tercer Reich. Hitler, abrumado por los acontecimientos, ordenó el traslado de parte de las defensas aéreas desde el frente ruso a las cercanías de Berlín. Mientras, en Italia, el mariscal Kesselring mandaba trasladar al Vaticano todos los tesoros y la inmensa biblioteca que formaban parte del patrimonio de los monjes residentes en la abadía de Montecassino, fundada por San Benito en el siglo VI. Además, el mariscal alemán prohibió a sus soldados refugiarse dentro de ella y que se mantuvieran alejados de la misma. El día 15 de febrero, y tras una serie de errores entre las tropas aliadas de tierra y sus aviones de reconocimiento, a las 9:30 de la mañana, el cielo de Cassino se cubrió de aviones B-17 y B-25 que, sin aviso previo a sus tropas, arrojaron más de 600 toneladas de bombas sobre la antigua abadía. Entretanto, los bombardeos sobre las grandes ciudades alemanas continuaban sin cesar. El 8 de marzo de 1944, la 8ª Fuerza Aérea Americana lanzó un nuevo ataque sobre las fábricas de Berlín. En esta ocasión, los B-17 iban acompañados por los cazas P-51 Mustang, que consiguieron reducir el número de derribos de los aviones aliados, al mismo tiempo que originaron que la Luftwaffe perdiera 500 cazas nocturnos Messerschmitt 110. El día 30, 800 bombarderos pesados Halifax MK y B-17 despegaron de sus bases en Gran Bretaña con el objetivo de bombardear los centros industriales y ferroviarios situados en el área de Nuremberg, Alemania. Los servicios de información nazis conocían la operación y alertaron a los cazas nocturnos de la Luftwaffe, que tomaron posiciones a la espera de los aviones aliados. Con objeto de desviar la atención del enemigo sobre el grueso de la operación, varios escuadrones de Havilland Mosquito realizaron operaciones contra los aeródromos de Holanda y Bélgica, en tanto que los bombarderos se dirigían rumbo a Nuremberg. Pero los alemanes no se dejaron engañar y desde todos los aeropuertos disponibles, múltiples escuadrones de cazas nocturnos ME-110, Heinkel 219 y Junkers 88, que representaban la columna vertebral del ataque aéreo alemán, se dirigieron al encuentro de los bombarderos aliados. El espacio aéreo alemán se cubrió de fuego y en pocos minutos 95 de los Halifax y B-17 fueron derribados. Los aviones de la Luftwaffe se anotaron el mayor éxito de la guerra en operaciones nocturnas. El Heinkel 219 UHU fue uno de los modelos menospreciados por Goering debido a sus diferencias con el fabricante. El prototipo había conseguido volar a finales de 1942, después de sufrir distintos retrasos en su construcción. Con un armamento compuesto por 6 cañones de 20 milímetros, superaba en prestaciones al Mosquito inglés. Biplaza de fuerte estructura, con 2 motores Daimler de 1900 caballos, que le proporcionaban una velocidad de 450 nudos, contaba con una envergadura de 19 metros y estaba equipado con las últimas tecnologías, entre ellas el radar de a bordo. En la primavera de 1944, las condiciones meteorológicas mejoraron y el comandante supremo de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower, decidió lanzar a sus aviones en un ataque sin precedente con un solo objetivo: conseguir el dominio de todo el espacio aéreo europeo, objetivo prioritario para afrontar con éxito la proyectada invasión del continente desde las Islas Británicas. Para ello se preparó una gran operación ofensiva aérea a la que se le dio el nombre de la Gran Semana. Las fuerzas atacantes estaban compuestas por 1000 bombarderos B-17, acompañados por otros 1000 aviones de caza, con el propósito de destruir las 3 fuentes principales de la Luftwaffe: las industrias aeronáuticas, los aeródromos que le servían de soporte logístico y el mayor número posible de sus aviones. En su marcha hacia los objetivos, los bombarderos iban en formación cerrada, de forma que no quedaran ángulos muertos.
Como protección adicional y nada despreciable, contaban con el apoyo de los Thunderbolts y los Mustangs. Estos, antes de entrar en combate, se desprendían de los depósitos suplementarios de combustible que les habían proporcionado una considerable autonomía de vuelo. Seis días, con sus 6 noches consecutivas, duraron las incursiones de la Gran Semana, que provocaron una fluida actividad en las bases de ambos contendientes. Tal como esperaba el alto mando, la resistencia fue dura por parte del enemigo, ya que se emplearon a fondo tanto sus cazas como las defensas antiaéreas. Finalizadas las operaciones, los aviones aliados emprendieron el bombardeo masivo e incesante contra las grandes ciudades alemanas que quedaron sometidas a una continua tempestad de fuego. La presencia diaria de 1000 bombarderos ingleses y americanos sobre el territorio germano, con ataques diurnos y nocturnos, se convirtió en algo cotidiano. La imbatible Luftwaffe, el fuerte escudo protector de Hitler, estaba siendo barrida de los cielos de Europa, y con ello la invasión aliada por el norte de Francia podría resultar menos costosa en vidas humanas. Pero los golpes contra el Tercer Reich se producían en todos los frentes. En Noruega, el destructor alemán Tirpitz fue alcanzado por los explosivos de 40 aviones Barracudas procedentes de 5 portaaviones aliados. El Barracuda Mk-2 fue el primer bombardero en picado y torpedero monoplano de las fuerzas aéreas británicas. Con una envergadura de 15 metros podía alcanzar una velocidad de 200 nudos y una autonomía de 1.700 kilómetros. Iba equipado con 2 ametralladoras de 7,7 milímetros y un torpedo o 4 cargas de profundidad con un peso total de 800 kilos. Su planta de potencia estaba compuesta por un motor Rolls Merlin de 1.700 caballos. En la primavera de 1944, los aliados reanudaron la ofensiva contra la industria petrolífera y sus derivados. Ploesti y la capital rumana, Bucarest, recibieron permanentemente la visita de los B-17 y B-24 Liberator, escoltados por P-51 Mustang. Se intentaron los bombardeos de precisión desde los 23.000 pies con los B-17, a los que las inmensas cortinas de humo negro provocadas por los defensores impedían la visibilidad, además de sufrir la lluvia de fuego de la artillería antiaérea y las embestidas de los cazas alemanes que salvaguardaban con tesón las instalaciones petrolíferas. El lanzamiento de las bombas se efectuaba con visores instalados en los aviones que necesitaban localizar previamente los objetivos. Este sistema era bastante impreciso hasta que se instalaron visores electrónicos que actuaban por medio de las coordenadas que se les introducían. El nuevo sistema provocó un cambio de estrategia, sustituyendo los bombardeos a gran altura por los de baja cota. Para ello se utilizaron los P-38 Lightning, el avión que más se ajustaba a este tipo de misiones. Debían realizar vuelos de 4 horas para recorrer la distancia que separaba la base de despegue del objetivo, por lo que hubo que equiparlos con depósitos suplementarios. No obstante, el cambio de estrategia fue acertado y los P-38, después de dañar de manera considerable las 3 refinerías de petróleo, aún contaron con la autonomía suficiente para atacar a varias unidades de cazas alemanes que se encontraban en los aeródromos.
El continuo asedio paralizó el 90% de la producción rumana de petróleo, aunque el precio pagado por ello no fue pequeño. Costó la vida a 189 tripulaciones de bombarderos y 41 de cazas. En 1944, los alemanes habían establecido una intensa vigilancia de radar en todo el territorio francés. Los mandos del Tercer Reich contaban con la información de que se estaba preparando una invasión aliada por el norte de Europa, pero no se sabía cuándo y en qué lugar se realizarían los desembarcos. El 5 de junio, pocos conocían en la metrópoli londinense que el general Eisenhower había tomado la decisión final de que esa misma madrugada empezaría la mayor operación anfibia de la historia. Desde que esta acción fue aprobada por los jefes de gobiernos aliados reunidos en las conferencias de Quebec y Teherán, no cesó el traslado de fuerzas al Reino Unido. La llamada Operación Overlord congregó el mayor operativo militar jamás visto, cuyo objetivo principal era la invasión del norte de Europa. La sección aérea de la Operación Overlord estaba compuesta por una imponente cantidad de medios. No mintió Eisenhower cuando comentó a sus soldados: «No os preocupéis por los aviones. Si divisáis alguno, sin duda será de los nuestros». En la madrugada del día 6 de junio, y anticipándose unas pocas horas al desembarco en las playas, 2.395 aviones y 867 planeadores lanzaron varias divisiones de paracaidistas en diversos puntos en la retaguardia de las posiciones enemigas. Poco más tarde, un gigantesco enjambre de aviones aliados se adueñaron totalmente del cielo de Francia y de modo absoluto del espacio aéreo de Normandía, sobre el que patrullaban sin cesar 700 cazas Spitfire, Hawker Typhoon y de Havilland Mosquito, al mismo tiempo que se producían los desembarcos en las playas. El despliegue aéreo, clave indiscutible del éxito, fue realmente extraordinario. Solo durante el día 6, los aviones aliados efectuaron 6.000 salidas, cifra modesta si se compara con las 12.000 del día 7. Durante la primera semana de la invasión, los bombarderos angloamericanos realizaron 49.000 intervenciones y lanzaron 42.000 toneladas de explosivos sobre el campo de batalla, con unas pérdidas de 522 unidades. Los aviones de la Luftwaffe, que aún quedaban en activo, tuvieron que retroceder a los aeródromos del interior, tratando de reorganizarse en la retaguardia. La enorme superioridad aérea aliada, formada por 12.000 aviones de todo tipo, frente a 300 alemanes, decidió la suerte del choque inicial. En el frente del Pacífico, la primera incursión de la campaña aeroestratégica sobre Japón fue la realizada el día 15 de junio de 1944 por 47 aparatos B-29 que, partiendo del aeródromo de Chengdu, en China, bombardearon las fábricas siderúrgicas de Yawata en las islas Kyushu, donde se forjaba el 20% de todo el acero nipón. La presencia del B-29, superfortaleza volante, en la Guerra del Pacífico cambió todos los esquemas de las fuerzas aliadas.
Construido por la casa Boeing, con una envergadura de 43 metros y equipado con 4 motores de 2.000 caballos de potencia, alcanzaba un techo de servicio de 32.500 pies y conseguía una autonomía de 9.000 kilómetros a una velocidad de 325 nudos. Este bombardero pesado de gran alcance había comenzado sus operaciones con ataques sobre Bangkok desde las bases en China. Con su incorporación al conflicto, la capacidad aérea de los aliados alcanzó un potencial nunca conocido hasta esa fecha. Realizó misiones de bombardeo a gran altura, así como de baja cota durante la noche, lanzando bombas incendiarias. Hitler era consciente de que el fin estaba cercano, por lo que exigió los máximos esfuerzos para la fabricación masiva de armas con una gran capacidad de destrucción. Una de ellas, la bomba volante V1, que pese a su escasa velocidad podía considerarse un misil superficie-superficie al contar con autopropulsión y un sistema de guiado embrionario. La primera de ellas, dirigida contra Londres, tuvo lugar en junio de 1944 y hasta finalizar el conflicto, más de 7.500 cayeron sobre territorio inglés. Uno de los ingenieros alemanes que trabajaron en este proyecto y posteriormente en la V2 fue Wernher von Braun, que a la edad de 20 años ya gozaba de una gran reputación en Alemania. Los mandos del Tercer Reich pusieron bajo su responsabilidad a un grupo de especialistas cuya misión era desarrollar un cohete de combustible líquido basado en las patentes de Robert Goddard. Hitler apoyó las costosas investigaciones de von Braun con la condición de que su desarrollo fuese para uso militar. Los programas de cohetes para el ejército recibieron prioridad absoluta y von Braun había elegido para establecer el centro de investigación y desarrollo el pueblo de pescadores de Peenemünde, en la costa báltica, la zona preferida por su padre para la caza de patos. Después de 5 años de diseño, en 1938 los trabajos habían finalizado y se preparaban los ensayos. En principio se saldaron con sucesivos fracasos hasta el 3 de octubre de 1942, cuando el misil balístico A4, más conocido como V2, se elevó a la increíble altura de 295.000 pies. Los bombarderos británicos trataron por todos los medios de interrumpir el proceso de fabricación de estos artefactos, intensificando los bombardeos sobre las fábricas de Peenemünde. Von Braun sobrevivió milagrosamente a estos ataques y se vio obligado a suspender momentáneamente la producción de cohetes. Los trabajos se reanudaron a principios de 1944 con un incremento en la fabricación de las V1 y del nuevo modelo táctico llamado V2, el arma vengadora, que fue lanzada sobre Londres el día 6 de septiembre de ese año. Pero la capacidad de estas armas no consiguieron frenar el avance aliado, que no tardó mucho tiempo en destruir sus plataformas de lanzamiento. Von Braun, junto a un equipo de científicos que le acompañaban, conscientes de la situación, decidieron entregarse a las tropas aliadas. Las V1 tenían una longitud de 8,20 metros y una autonomía relativamente corta. Volaban a baja altura y a una velocidad de 350 nudos, lo que permitía a los cazas británicos acercarse a ellas y derribarlas. La experiencia y el deseo de ahorrar municiones hicieron a los aviadores ingleses inventar un curioso método para desviarlas de su objetivo. El sistema consistía en acercarse a la V1 y volar en formación junto a ella. Con gran frialdad, el piloto colocaba el ala de su caza bajo la del proyectil y con un leve movimiento provocaba la desestabilización de sus giroscopios, ocasionando su derribo.
La V-2 fue el primer misil balístico que usaba oxígeno líquido y alcohol como combustible. Lograba alcanzar una altura que superaba los 195.000 pies, a lo que se sumaba su velocidad supersónica, haciendo imposible su interceptación por los cazas aliados. Tenía un radio de acción de 300 kilómetros que recorría en tan solo 5 minutos y sus lanzaderas eran móviles. Se empleaba preferentemente contra ciudades populosas, ya que debido a su poca precisión, si no lograba caer sobre el objetivo marcado, lo haría en los suburbios, provocando el pánico. Con una longitud de 14 metros y una velocidad de 3.500 nudos, esta innovadora arma de destrucción masiva formaba parte de un programa de investigación del Tercer Reich, donde al mismo tiempo se estudiaba la construcción de un misil balístico intercontinental, denominado V-10, capaz de atravesar el Océano Atlántico y llegar hasta la ciudad de Nueva York. En vista del asedio que sufría la península de Peenemünde, la producción de estas armas se trasladó a otras plantas subterráneas cercanas a Nordhausen, donde utilizaban como mano de obra a numerosos presos de los campos de concentración. A pesar de los bombardeos aliados, el ritmo de fabricación no se interrumpió, llegándose a construir 700 V-2 al mes. Al final de la guerra, se habían lanzado un total de 5.000 unidades que provocaron la muerte de más de 7.000 personas en toda Europa. Solamente sobre la ciudad de Londres cayeron más de 1.000 de estas armas sembradoras del terror. Las malas relaciones de Heinkel con los mandos del Tercer Reich hicieron que Messerschmitt pudiera construir el modelo 262, el primer caza a reacción operacional del mundo. No era tan sofisticado como el Heinkel 280, pero su fácil mantenimiento, su robusto fuselaje y sus motores Jumo le hacían un avión muy seguro para la acción. El primer vuelo con éxito del 262 con motores a reacción se había efectuado el 18 de julio de 1942, teniendo dificultades en el despegue al no poder levantar la cola. Los mandos de la Luftwaffe que presenciaron esta prueba transmitieron a Hitler sus dudas acerca de las posibilidades de este avión, al ver que a los problemas del despegue se le sumó el incendio de un motor en el aterrizaje. Esto hizo que sufriera modificaciones en su envergadura y en el tren de aterrizaje, al que se le añadió una tercera rueda bajo el morro, además de incorporarle una cabina presurizada. Con una envergadura de 12,50 metros y una velocidad de 450 nudos, los prototipos iniciales alcanzaron un techo de servicio de 39.000 pies. Su armamento estaba formado por 4 cañones de 30 milímetros y tenía capacidad para transportar 1.000 kilos de bombas o cohetes. Entró en acción en el verano de 1944. Los mandos alemanes estaban convencidos de que este avión cambiaría el curso de la guerra, pero Hitler se empeñó en que actuase como bombardero ligero para poder llegar con facilidad a Inglaterra, cuando la realidad era que Messerschmitt lo había diseñado para ser el mejor caza. Fue el avión más formidable de la Segunda Guerra Mundial. El Golondrina, tal y como se le conoció, era una auténtica maravilla de la ingeniería alemana de aquellos tiempos. Su competencia fue el también alemán Arado 234, diseñado como bombardero de corto alcance y reconocimiento. Este modelo sí se ajustaba a los deseos de Hitler. El 25 de julio de 1944 dio comienzo la Operación Cobra, el avance de los aliados hacia el interior de Francia desde Normandía. Los Avro Lancaster, Halifax y B-17 multiplicaron sus bombardeos sobre las líneas enemigas. Ese día, un de Havilland Mosquito del 544 Escuadrón de la RAF, en misión de reconocimiento sobre Alemania, fue víctima de los ataques de un Messerschmitt 262. Los aviadores ingleses, al regresar a su base, asustados, no daban crédito a lo que habían visto. Pocos días después, el 28 de julio, varios P-51 Mustang
que escoltaban a 4 B-17 a 26.000 pies de altura, divisaron dos grandes estelas de humo y se lanzaron en busca del supuesto objeto volador. Cuando los cazas aliados se aproximaron, los aviones alemanes se separaron y ante la sorpresa de los pilotos de los Mustang, uno ascendió y el otro descendió a una velocidad de 600 nudos. Más tarde fueron identificados como dos ME-163 Comet propulsados por cohetes que pertenecían a la base alemana de Brandis, cerca de Leipzig. Después de estos altercados, aumentó la preocupación del mando aéreo aliado, que comprobaba cómo la aviación a reacción alemana entraba en la guerra. El 25 de agosto, los Avro Lancaster de la RAF volvieron a bombardear al acorazado alemán Tirpitz en Noruega, pero no consiguieron hundirlo. El 17 de septiembre de 1944 comenzó la operación Market Garden, planificada por el mariscal Montgomery. ...200 Avro Lancaster y 25 de Havilland Mosquito del mando de bombarderos de la RAF iniciaron los ataques contra varios escuadrones de la Luftwaffe, algunos de ellos compuestos por unidades de ME-262 que se encontraban situadas en el norte de Holanda. A los P-51 Mustang se les asignó la misión de escolta y ataque tanto a la artillería antiaérea alemana como a los aeropuertos de Eindhoven, Dehlen y alrededores. A ellos se le sumaron 250 P-47 Thunderbolt y 50 B-25 Mitchell, que se encargaron de atacar las posiciones alemanas en distintos sectores. Los JU-87 Stuka y JU-88 de la Luftwaffe arremetieron contra el puente de Arnhem y la ciudad de Eindhoven, ocasionando miles de muertos. El día 20 de septiembre, el puente de Nimega fue tomado por las tropas aliadas, pero se vieron incapaces de resistir la presión de dos divisiones acorazadas alemanas. La operación acabó en un rotundo fracaso. En el Pacífico se preparaba la campaña de Filipinas. Como medida preliminar a los desembarcos, la aviación americana desencadenó una gran ofensiva contra los aeródromos japoneses en las islas. Como respuesta, la flota imperial puso en marcha el 23 de octubre el Plan Shaw, dando lugar al mayor enfrentamiento naval de la historia, la Batalla del Golfo de Leyte. La armada japonesa perdió 550 aviones, 4 portaaviones, 3 acorazados, 11 destructores y varios submarinos. Y los estadounidenses 220 aviones, 3 portaaviones y 3 destructores. Japón vio cómo su flota quedaba prácticamente destruida. Durante la batalla, los temidos kamikaze hicieron acto de presencia lanzándose contra los barcos y tropas que desembarcaban en Luzón. Los kamikaze, viento divino, fueron las bombas humanas empleadas por los japoneses para conseguir la destrucción de buques aliados. Sus mandos habían fomentado el entusiasmo entre los combatientes más jóvenes para que mediante estas prácticas suicidas entregaran sus vidas por el emperador y con ello podrían cambiar el signo de la guerra. El 11 de noviembre, la flota americana emprendió el bombardeo sobre la isla de Iwo Jima, mientras que los B-29, con base en las Islas Marianas, atacaron la fábrica de motores Musashina en Tokio.
En Europa, los Avro-Lancaster, tras varios intentos, pudieron hundir el acorazado alemán Tirpitz en aguas de Noruega. Perdieron la vida sus 1.200 tripulantes. El 16 de diciembre de 1944, Hitler emprendió la Operación Guardián del Rin para intentar dividir en dos el frente aliado a través de las Ardenas y así poder reconquistar Amberes. Por primera vez, los aviones a reacción alemanes Arado 234 entraron en acción en la que sería la última gran operación de la Luftwaffe. Sin embargo, los bombardeos aliados sobre Alemania continuaban arrasando sus grandes ciudades. En Dresde, 45.000 personas murieron en una de las mayores acciones de los B-17 y Avro-Lancaster. En el Pacífico, el 23 de febrero de 1945, las tropas americanas consiguieron colocar la bandera en la cima del monte Suribachi, al sur de la isla de Iwo Jima, tras un mes de encarnizados combates. A primeros de marzo, los B-29 comenzaron a operar desde Iwo Jima, realizando incursiones aéreas sobre Tokio. En la primera de ellas, destruyeron la mitad de la ciudad, ocasionando la muerte a 120.000 de sus habitantes. El 1 de abril de 1945 dio inicio la Operación Iceberg, encargada de la invasión de la isla de Okinawa, a tan solo 500 kilómetros de la capital del imperio. Desde la base japonesa de Kyushu, despegaron 400 aviones en misión suicida, en tanto que el mayor acorazado japonés, el Yamato, ponía rumbo a la isla en una acción a la desesperada. Los Zeros japoneses se precipitaron contra los portaaviones americanos. 250 de ellos fueron abatidos por el fuego antiaéreo, mientras que el resto consiguió estrellarse contra los buques enemigos, hundiendo a 3 de ellos. El día 12 de abril de 1945, una oleada de 190 aviones suicidas japoneses emprendieron un nuevo ataque contra la flota aliada que actuaba en Okinawa, hundiendo a 8 de sus buques y causando graves daños en otros 6. Ese mismo día, una inédita arma nipona entró en el combate, las bombas pilotadas, a las que los japoneses llamaban Oka. Este proyectil, con un tripulante a bordo, era arrojado por un bombardero desde 20.000 pies, lanzándose sobre el objetivo a una velocidad de 550 nudos. Tras 82 días y un total de 150.000 muertos, el 22 de junio, Okinawa caía en poder de los americanos. Desde 1940, los científicos americanos desarrollaban la idea del aprovechamiento de la energía atómica en un explosivo de carácter militar. El Proyecto Manhattan, nombre clave de la investigación dirigida por Julius Robert Oppenheimer y con un coste de $20.000 millones, comprendía auténticos complejos industriales que ocuparon a más de 200.000 personas. El 16 de julio de 1945 se realizó el primer ensayo de la bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. Al día siguiente tuvo lugar la conferencia de Potsdam, en la que Harry Truman, nuevo presidente de los Estados Unidos, Stalin y Clement Attlee, recién nombrado primer ministro británico, pidieron la rendición a Japón y establecieron las bases para la posguerra. Los japoneses solicitaron la negociación de una paz honorable, a lo que los americanos les respondieron que incondicional. El día 5 de agosto de 1945, el coronel Paul Tibbets, un piloto de gran prestigio profesional, se encontraba junto a su tripulación en la base aérea de Tinian, en las Islas Marianas. Esperaban la orden de emprender la misión Bandeja de Plata, nombre asignado a la operación de lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia. Una vez que el presidente americano Truman dio su consentimiento, se puso en marcha todo el aparato militar.
En la operación participaban 4 B-29. El avión líder, el Enola Gay, era pilotado por el coronel Tibbets. Una segunda aeronave tenía como misión transmitir los datos meteorológicos del objetivo y señalar cuál de los escogidos reunía la visibilidad adecuada para lanzar la bomba. En los otros 2 aviones viajaba el personal encargado de registrar todo lo que aconteciera tras el lanzamiento. Poco antes de las 2 de la madrugada despegó la aeronave encargada de la información meteorológica. Media hora después lo hizo el Enola Gay, llevando en su bodega una bomba de uranio de más de 4 toneladas de peso. Alcanzado el nivel de crucero, 2 cazas Mustang 51 se le unieron como escolta. A 29.500 pies de altitud se encontraba el avión meteorológico que confirmó la visibilidad sobre el objetivo. La tripulación del Enola activó la bomba para el lanzamiento. El trágico destino de los habitantes de la ciudad japonesa de Hiroshima estaba sentenciado. Sobre el objetivo, el comandante Tibbets ordenó a los cazas de escolta que rompieran la formación y se retirasen, y al resto de la tripulación que se pusieran las gafas protectoras contra el resplandor de la explosión. A las 8:15 hora local del 6 de agosto de 1945, se abrieron las compuertas del bombardero y el ingenio atómico, bautizado con el nombre de Little Boy, muchachito, inició su trayectoria de muerte y destrucción. Transcurridos unos 40 segundos y accionada por una espoleta automática, la bomba hizo explosión a unos 500 metros sobre el punto de contacto. La aeronave subió bruscamente al desprenderse de un peso tan enorme, mientras que el comandante maniobraba rápidamente con un viraje pronunciado para alejarse de la zona de impacto. El artefacto tenía una potencia equivalente a 20 veces la explosión de 1000 toneladas de dinamita, es decir, 20 kilotones, y produjo una inmensa nube en forma de hongo. Cuando la tragedia aún no había terminado y los servicios de socorro comenzaron a atender a las víctimas y supervivientes de aquel tremendo horror, una lluvia densa, conocida como radiactiva, cubrió toda la ciudad. De las 140.000 víctimas del holocausto nuclear, murieron más de 80.000. El mundo había entrado en la era atómica. 3 días después, otro B-29 lanzó una nueva bomba nuclear sobre Nagasaki, compuesta por plutonio en lugar de uranio 235, practicándose el sistema de implosión con un anillo de 64 detonadores para provocar la reacción en cadena del plutonio activado, lo que estuvo a punto de desintegrar a la aeronave que efectuó el lanzamiento. La segunda bomba atómica ocasionó más de 140.000 víctimas. El día 14 de agosto de 1945, Japón se rindió a los aliados. El 2 de septiembre se firmó la paz a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio. Para desgracia de los seres humanos, el avión, ese increíble invento, se había convertido en una de las armas más destructivas de la historia.